Boceja pensó en un rabino judío, ortodoxo falleciendo y regresando con solo un nombre en sus labios. No el de un sabio antiguo o de un profeta, sino de Jesús. Hola, Rabino Davy. Agradecemos que esté aquí. ¿Puede relatarnos cómo comenzó esta experiencia tan inusual? Escuché que antes del inicio del Shabbat, todo se oscureció. Me desmayé de repente, allí mismo en casa, mi corazón simplemente se detuvo, mientras los médicos luchaban contra el tiempo para resucitarme. Lo que ellos no sabían, es que yo ya me había ido. Mi alma había cruzado. Crucé a un lugar que las palabras humanas no pueden describir, y lo que vi desmanteló todo lo que pensaba saber. Pasé toda mi vida estudiando, orando, buscando la verdad, judío ortodoxo, dedicado. Jamás imaginé que un día estaría frente a Jesús, sí, Él mismo. Aquel a quien pasé décadas rechazando con respeto, pero con firmeza. Esto no fue solo una experiencia cercana a la muerte, fue un encuentro, una revelación, algo tan profundo que puso mi mundo de cabeza. Mi nombre es Davy Elnathan. Nací en Brooklyn, en Nueva York, dentro de una familia judía tradicional hasta la raíz. Desde que tengo uso de razón, viví en este ritmo. Oraciones como mi padre temprano en la mañana, escuela hebrea después de la escuela común, cenas de Shabbat que se extendían hasta altas horas de la noche, siempre con discusiones sobre la Torá y el Talmud alrededor de la mesa. La fe no era solo parte de nuestra vida, era la vida. Todo giraba en torno a eso. Cada elección, cada conversación, cada detalle del día, tenía un significado espiritual, y cuando llegué a los 20 y tantos años, ya estaba decidido, quería ser rabino. No para aparecer o tener algún tipo de poder, era porque la Torá me había atrapado de una manera que solo quien ya lo ha sentido entiende. No era solo un texto para mí, era como si fuera el esqueleto de la creación, cada letra con propósito. Estudié años en la yeshiva, días, noches, sin parar, memoricé la Torá, me sumergí en la Mishnah, enfrenté los debates del Talmud, aprendí con los comentarios. Mis maestros eran hombres serios, firmes, y yo intentaba al máximo seguir sus pasos. Cuando finalmente fui ordenado, asumí una comunidad, me convertí en rabino congregacional. Mi día a día era estudio, enseñanza, asesoramiento, oración en grupo. Amaba a esa gente, amaba nuestra historia, nuestra forma de vivir. Sentía un peso sagrado en el llamado de guiar a otros por el camino de la alianza, aquella que Dios hizo con Abraham y confirmó con Moisés. Siempre tomé eso en serio, muy en serio. Sobre el cristianismo, nunca fui del tipo que odiaba o se burlaba. Tuve amigos cristianos y admiraba su dedicación a la familia, a la oración. Pero para mí estaban equivocados. Sinceros, tal vez, pero confundidos. Siempre vi a Jesús como un maestro judío que terminó convirtiéndose en el centro de una religión fuera de ruta. En mi cabeza, el Mesías tenía que traer paz duradera, reconstruir el templo, restaurar a los exiliados, no morir en una cruz. Cuando alguien venía a hablarme de Jesús, yo escuchaba, respondía con educación. A veces incluso, explicaba nuestro punto de vista basado en la Torá, pero nunca con ira. Solo no creía, así de simple. Para mí, Jesús no era el Mesías, ni divino, era un personaje histórico. Y listo, mi fe estaba firmada en un Dios único, eterno e indivisible. Y en una vida guiada por las mitzvot, no por gracia o redención. Estaba seguro de eso. No por arrogancia, sino por todo lo que viví, estudié, cuestioné y experimenté espiritualmente. Pensé que mi base era inquebrantable, que nada cambiaría eso. Pero me equivoqué. Mi vida era como un reloj sagrado, marcado por siglos de tradición. Me despertaba antes del amanecer, enrollaba el tefilín en el brazo y en la frente, y recitaba cada palabra de las oraciones con todo el corazón. Cada bendición, cada línea del Shema, se hacía con intención real. Y después de la oración, me reunía con otros hombres en la sinagoga para estudiar la Torá. Antes incluso del café, ya estábamos debatiendo sobre amor, justicia, y los secretos escondidos en los textos. Eso era el aire que mi mente respiraba. Esos momentos de estudio con mis alumnos siempre agudizaban mi pensamiento, me hacían revisar, repensar, ver la sabiduría de Dios con más profundidad. Gran parte de las mañanas las pasaba preparando clases, enseñando en las sinagogas y en el Beit Midrash. Guiaba a jóvenes por los pasajes más complejos del Talmud, siempre insistiendo en algo que aprendí temprano, Kavaná, la intención. No basta con repetir.
Es necesario sentir, entender, sumergirse en el corazón de la ley. Por la tarde la rutina cambiaba, era hora de asesorar. Gente de la comunidad venía a mí con dudas, algunas muy prácticas, otras completamente existenciales. Una pareja me buscaba para entender las reglas de la pureza familiar. Una viuda aparecía con los ojos llorosos, queriendo solo compañía mientras leía los tapes. A veces mediaba conflictos delicados. Era en esos encuentros donde más sentía mi llamado. No era solo erudición, era un pastor, un cuidador. Mi vida era simple, pero llena de significado. Y mucho de eso venía de mi esposa, Miriam. Ella era mi base, una mujer firme, sabia, con una fe tan profunda que me emocionaba. Cada viernes por la noche, encendía las velas de Shabbat, con lágrimas en los ojos. Era un momento sagrado. Criamos a nuestros 3 hijos con amor y reverencia. Estudiaron en escuelas judías, aprendieron hebreo temprano, y solo comían en casa. Nuestra cocina era kasher, todo tenía propósito. Las tardes de viernes eran mágicas, la casa se transformaba, limpia, silenciosa, oliendo a jalá y pollo asado. Nos sentábamos a la mesa, bendecíamos el vino y el pan, cantábamos los semirot, y luego, nos sumergíamos en discusiones animadas sobre la Torá. Eso no era solo tradición, era vida, era alegría. Y para mí Dios no estaba distante, Él habitaba en los detalles. Cada mandamiento, cada norma de la halajá, era un puente para conectarme con Él. Nunca sentí la fe como un peso. Siempre la veía como un regalo. Mi visión era clara. Éramos un pueblo con misión, elegidos no por mérito, sino porque Dios confió su palabra a nosotros. No necesitaba prueba de su existencia. Veía a Dios en el nacimiento de un bebé, en las estaciones del año, en la supervivencia milagrosa de nuestro pueblo. Nunca dudé de la Torá. Lo respiraba, incluso cuando el tema era el cristianismo. Mantenía la calma, respetaba, pero discrepaba totalmente. Creía que los cristianos habían interpretado mal las escrituras, distorsionado las profecías. Jesús, para mí, no era el Mesías. El verdadero Mesías aún vendría, para traer paz, reconstruir el templo, iniciar la era de la redención. Como eso aún no había sucedido, mi convicción permanecía intacta. Estaba en paz con lo que creía, no buscaba más, no sentía falta de nada. Era un jueves por la tarde, comienzo de primavera. Acababa de aconsejar a una pareja que se preparaba para el matrimonio. Hablamos sobre la ketubá, sobre las costumbres, la familia. Salí de la sala con la mente ya en el sermón que iba a preparar para el Shabbat. Estaba emocionado, quería hablar sobre la parashá Vayikra y el verdadero sentido del sacrificio. Pero, en el camino por el pasillo de la sinagoga, algo extraño sucedió. Sentí un apretón en el pecho. En el momento, pensé que era solo indigestión, o un dolor muscular y lo ignoré. El estrés antes del Shabbat era común, con tantas cosas por organizar. Pero el malestar no pasó, al contrario. El dolor comenzó a extenderse por los hombros y bajar por el brazo izquierdo. Mi respiración se acortó. Me apoyé en la pared, tratando de no demostrar nada. La visión comenzó a nublarse. Aún así, me convencí de que no era nada grave. Tenía 52 años, comía bien, caminaba todos los días. No tenía antecedentes en la familia, y Miriam me estaba esperando en casa. Cuando llegué, intenté disimular con una sonrisa. Ella me miró directamente y dijo: «Estás pálido, ¿qué pasó?» «Solo un poco de presión, debe pasar», murmuré, tratando de tranquilizarla, pero ella no me creyó. «¿Te sientas? ¿Llamo al médico?» «No, no hace falta, solo dame un tiempo». Comencé a hablar, pero no pude terminar. Un dolor intenso desgarró mi pecho. Mis piernas cedieron, me desplomé en la silla del comedor, apretando el pecho con ambas manos. Vi el rostro de Miriam cambiar en un instante. De la preocupación al pánico, Miriam tomó el teléfono con manos temblorosas y llamó al servicio de emergencia. Su voz temblaba, pero aún así, sonaba firme mientras daba nuestra dirección. Los minutos siguientes fueron un completo caos. Mi respiración se acortó, los sudores corrían por mi rostro, y sentía como si todo el cuerpo estuviera cediendo, como si algo me aplastara por dentro. El dolor no era una punzada, era un peso como hierro fundido sobre mi pecho. Intenté orar, pero no salía ninguna palabra. Quería decirle a Miriam que la amaba, que lo sentía por todo, pero ni eso pude.
Estaba atrapado dentro de mí mismo, mientras el mundo alrededor se volvía humo. Cuando llegaron los paramédicos, entraron como un huracán. Actuaron rápido. Escuché sus voces, pero parecían distantes, apagadas, como si las oyera bajo el agua. Vi rostros flotando, manos moviéndose, todo medio borroso. Uno de ellos se inclinó y preguntó si podía oírlo. Intenté mover la cabeza. ¿Responder? Cualquier cosa, pero el cuerpo no obedecía. Cuando me pusieron en la camilla, aún tuve un último vistazo de Miriam. Estaba parada en la puerta, con la mano cubriendo la boca y lágrimas rodando, y entonces desapareció. El dolor, los sonidos, la luz. Todo desapareció de una vez. Solo quedó el silencio, y después, la nada. Lo siguiente que recuerdo es no sentir nada más, sin dolor, sin pánico, sin peso, solo quietud. Al principio, pensé que me había desmayado, pero algo era diferente. Estaba consciente, totalmente, más despierto de lo que jamás había estado. Mis sentidos estaban agudos, pero no sentía mi cuerpo. No estaba acostado, ni de pie ni en ningún lugar. Simplemente era. Fue entonces que vi, debajo de mí. Sí, debajo, como si estuviera flotando, vi a 2 paramédicos sobre un hombre en una camilla justo en mi comedor. Uno de ellos hacía compresiones en el pecho, el otro preparaba el desfibrilador y gritaba comandos. Solo llevó un instante darme cuenta. Ese hombre era yo. Mi primera reacción no fue miedo, fue confusión. ¿Cómo podía verme desde fuera? ¿Cómo estaba oyendo todo aquello con tanta claridad? Incluso estando fuera, las voces parecían distantes, pero nítidas, como si estuviera bajo el agua. Miriam estaba acurrucada en el pasillo, orando, el rostro enterrado en las manos. Quería correr hacia ella, gritar que estaba aquí, que todo iba a estar bien, pero no pude, sin voz, sin cuerpo, ni aire para respirar. Intenté moverme, extender la mano, nada, no tenía manos. Mi presencia estaba allí, pero no encajaba en ningún lugar. Era como un pensamiento suelto en el espacio. Observaba la escena, pero parecía al mismo tiempo cercana y distante. Vi mi cuerpo, pálido e inmóvil, vacío, y sentí una tristeza profunda. No miedo, tristeza, no por mí, sino por ellos, por Miriam, por nuestros hijos, por todos los que aún estaban atrapados en ese momento, sin entender lo que estaba pasando. Fue ahí que me di cuenta, estaba fuera del cuerpo. Literalmente, no sé cuánto tiempo estuve allí. El tiempo, en esa dimensión, no tenía el menor sentido. Solo sé que seguí observando. Vi a los paramédicos colocar las palas del desfibrilador en mi pecho. Vi mi cuerpo sacudirse con el choque. Uno de ellos maldijo en voz baja. El otro revisó mi pulso, sacudió la cabeza y volvió con las compresiones. Lo estamos perdiendo, alguien dijo. Pero yo quería gritar. Estoy aquí, no me he ido, solo que nadie me oía. Nada en mí se movía. Y aún así estaba allí, completamente consciente. Una calma extraña comenzó a envolverme. No era paz, sino un silencio que me vaciaba. Dejé de luchar. Solo me quedé observando, sin apego, sin pánico, solo allí. Y entonces algo comenzó a cambiar. La sala a mi alrededor se fue desvaneciendo. No se oscureció, exactamente. Solo se volvió menos real, como un recuerdo que comienza a desvanecerse. Los sonidos, los movimientos, todo se fue silenciando, como si alguien estuviera bajando el volumen lentamente. Sentí que estaba siendo arrastrado lejos, pero no de forma brusca. Era suave, casi gentil. Y en el fondo, lo sabía. Estaba cruzando una línea, un punto sin retorno. Sea lo que sea que viniera después, ya no pertenecía más al mundo que conocía. A medida que me alejaba de la escena que había dejado atrás, todo comenzó a desvanecerse. Las paredes de mi casa, las luces de la ambulancia, el ir y venir frenético de los paramédicos, todo fue desapareciendo como niebla bajo el sol de la mañana. Pero lo que vino después no fue oscuridad, fue luz. Solo que no una luz común. No venía de una lámpara ni del sol, no golpeaba nada. Era el espacio a mi alrededor, no hacía sombra. No tenía origen, estaba simplemente allí, rodeándome, llenándome, llamándome y había algo vivo en ella. Es la única forma que puedo explicar.
Esa luz tenía conciencia, era cálida, acogedora, casi como si estuviera respirando. Con cada pulso silencioso de ella, algo dentro de mí se transformaba. Una paz que nunca había sentido, una claridad absoluta. Y sobre todo, amor. No un amor abstracto, sino uno que te conoce por completo y aún así te envuelve. Un amor que te sostiene cuando ni siquiera sabes que necesitas. La tristeza que había sentido flotando sobre mi cuerpo aún existía, pero ahora estaba cubierta de consuelo, como si fuera un niño siendo acunado en los brazos de un padre. No había sonido, pero era como si el propio espacio me hablara, no en palabras, sino en entendimiento. Una invitación silenciosa me envolvió. Ven, ese llamado despertó algo en mí. No era autoritario, pero imposible de ignorar. Aún así dudé, no por miedo, sino porque todo aquello era más allá de lo que jamás imaginé. Pasé la vida estudiando lo que podría existir después de la muerte, y aún así aquello era totalmente inesperado. No era un tribunal, no era el descanso eterno, era más. Siempre creí en Dios, pero lo veía como inalcanzable, envuelto en un misterio intocable. Solo que allí estaba cerca, muy cerca, como si me conociera por completo, y conocía. Pero en lugar de condenación, sentí una invitación, un llamado. Y eso me sacudió. Sentía que Él me examinaba, no con dureza, sino con una claridad tan pura que era imposible esconder cualquier cosa. No solo veía lo que hice, sino en quién me había convertido. Y aún así, no me rechazó. Aún así, algo dentro de mí resistía. Esa voz entrenada por años de Torá, de textos, de tradiciones, decía que aquello no tenía sentido, que no encajaba, pero otra voz, más íntima, habló más alto. ¿Esto es verdad? ¿Es esto lo que siempre buscaste y lo sabía? En el fondo, lo sabía. Esa luz no estaba en contra del Dios que adoraba. Y esa luz no estaba en contra del Dios que adoraba. Era el propio Dios, en plenitud. Era como si los velos que siempre me separaron de Él estuvieran siendo gentilmente retirados. Y fue dentro de esa luz que sentí otra presencia. No estaba separada de Dios, sino distinta. Alguien. Aún no veía el rostro, pero sabía, alguien estaba allí, observándome, no con prisa, sino con la paciencia de quien siempre supo que ese momento llegaría. Y cuanto más me acercaba, más sentía, no era solo un lugar, era una persona que me conocía mejor que yo mismo. Y no era solo una recepción, era un llamado. La presencia comenzó a tomar forma. Al principio, solo una impresión, como una silueta detrás de un velo de luz. Pero entonces, fue como si ese velo fuera levantado. Él estaba allí, delante de mí, majestuoso, sí, pero sin ser opresor, radiante, pero no cegador. No era la luz la que lo iluminaba, era Él quien brillaba. Su manto se movía como brisa, con un brillo suave, casi como fuego blanco. Y el rostro hasta hoy me faltan palabras. No había fallas ni dureza. Sus facciones eran fuertes, y al mismo tiempo, gentiles, eternas, pero humanas, pero fueron los ojos los que me rompieron, esos ojos me atravesaron. Vieron más allá de mis convicciones, de mi conocimiento, de mi seguridad teológica. Fueron directo a lo que realmente era. Quise desviar la mirada, pero no pude. En el fondo, sabía exactamente quién era. Incluso después de haber pasado la vida entera rechazándolo, estudiando sobre él a distancia, refutando con lógica y doctrina, ahora no había más espacio para debate. Ninguna argumentación era necesaria, ninguna palabra. No supe quién era. Lo sentí de forma plena, inevitable, incuestionable. Era Él, Jesús. El nombre no fue dicho en voz alta, pero resonó dentro de mí como un trueno silencioso. Di un paso atrás, no por ira, sino porque todo dentro de mí comenzó a desmoronarse. No puede ser. Mis rodillas fallaron. Caí, no por fuerza, sino por el peso aplastante de la verdad que me alcanzaba. Pasé la vida buscando la verdad, pensé que la había encontrado en la Torá, y en parte encontré. Pero allí, delante de él, me di cuenta de que solo conocía la sombra, el contorno de algo mucho mayor. Él se acercó. No me acusó, no me evitó. Se arrodilló. David, dijo, y cuando pronunció mi nombre, algo profundo en mí respondió. Era amor, sí, pero también autoridad,
como si no solo me estuviera llamando, sino activando algo que siempre había estado dormido. Buscaste a Dios toda la vida, amor, lo serviste. Ensinó a su palabra con sinceridad. Mis lágrimas descendieron. Quise explicar, justificarme, pero no salió ninguna palabra. Fuiste fiel, continuó, pero no entendiste la plenitud del plan. Aquello me atravesó, no con dolor, sino con una verdad tan nítida que me dejó desnudo por dentro. Toda mi formación, toda la confianza en los textos y tradiciones, nada me preparó para ese momento, pero no había condenación, solo revelación. Conoces las Escrituras, dijo, recorriste el camino de la obediencia, pero la Torá nunca fue el destino, era la señal. La alianza que honraste apuntaba hacia mí, mi corazón se rompió allí mismo, no porque me sintiera traicionado, sino porque me di cuenta de que, durante toda la vida, había sentido su falta. En cada versículo, en cada oración, Él estaba allí, y no lo veía, y aún así me acogió. Me conocía con todas mis fallas, y aún me llamaba para acercarme. Lloré, pero no por desesperación, era por algo mayor, algo que nunca había experimentado, totalidad. La verdad detrás de la verdad, y aún así, una parte de mí aún dudaba. ¿Por qué? Pregunté en silencio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Me miró. La compasión en sus ojos era insoportable. Porque te amo, dijo, y porque estás listo para ver. Me arrodillé delante de él temblando, tratando de absorber todo. La luz alrededor cambió, no desapareció, se volvió más intensa, más profunda. Y entonces algo sucedió, no fuera de mí, sino dentro. Jesús extendió la mano, no físicamente, sino con algo más poderoso. Y de repente fui lanzado en una visión. Me vi en lo alto de una montaña. El viento soplaba fuerte. Conocía ese lugar en el momento. Monte Moría. Vi a Abraham, viejo y firme, con el rostro serio. A su lado, Isaac, joven e inocente, cargando la leña de su propio sacrificio. He enseñado este texto cientos de veces, pero ahora lo estaba viendo. Sentía el dolor de Abraham, la confianza de Isaac, el peso de la obediencia. Veía el cuchillo subir. Oí al ángel gritar. Abraham se detuvo. Un carnero apareció en el matorral, y antes de que respirara aliviado, la escena cambió. Otra colina, otro cielo, pero esta vez sin carnero. Vi a Jesús, herido, cargando una cruz, sangre en el rostro, el cuerpo quebrado, pero a diferencia de Isaac, él sabía, y aún así, siguió por voluntad propia. En ese instante, entendí. La historia de Isaac era más que una prueba, era una previsión, un retrato. El hijo de Abraham fue perdonado. ¿El hijo de Dios? No, sin tiempo para procesar, fui llevado a otra escena, el desierto. Los israelitas caían envenenados por las serpientes. Moisés levantó una serpiente de bronce en un poste, y mandó al pueblo mirar y vivir. Siempre me pareció extraño, porque mirar el símbolo del propio veneno, y entonces vi superpuesta la imagen, la cruz. Jesús, con los brazos abiertos, y recordé, casi como si alguien susurrara en mi oído, un versículo del Nuevo Testamento que leí y descarté. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mi boca se secó, mi corazón se aceleró. No era coincidencia, no era la manipulación cristiana, era real, preciso, profético. Entonces vinieron los profetas. Vi con mis propios ojos a un hombre golpeado, ensangrentado, irreconocible. Isaías 53, despreciado y rechazado, hombre de dolores, traspasado por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades, por sus heridas, fuimos curados. Siempre leí esto y me preguntaba, ¿quién era ese hombre? Ahora lo sabía, era él. Mirarán hacia mí, aquel a quien traspasaron. Este versículo siempre me intrigó, cómo Dios podría ser perforado, pero ahora, delante de él, todo encajaba, era Jesús. El Salmo 22 vino a continuación. Que perforaron mis manos y mis pies, repartieron mis ropas, cada verso, cada símbolo, cada imagen. Ahora estaba clara, todas las sombras que estudié toda mi vida. Ahora tenía una forma, sustancia, cuerpo, y más que todo, tenía un nombre. Era él, Jesús. El nombre resonó dentro de mí como una ola que no hace ruido, pero arrasa con todo. Retrocedí, no por ira,
sino porque sentí mi interior entero rompiéndose. No puede ser. Mis rodillas se dieron otra vez. Me desplomé. No por el impacto de él, sino por el peso de la revelación. Había buscado la verdad con todo mi ser, creí que la había encontrado en la Torá, y de cierto modo, sí, encontré, pero ahora, delante de él me di cuenta, solo había visto fragmentos, reflejos, la sombra de algo infinitamente mayor. Él no me acusó, no me despreció. Se acercó con mansedumbre. David, escuchar mi nombre saliendo de su boca, fue como si una parte olvidada de mi alma hubiera despertado. Has investigado las Escrituras, dijo con los ojos llenos de compasión, pero no conociste a aquel sobre quien ellas testificaban. En ese instante, todo se desmoronó. Él siempre estuvo allí, oculto a la vista de todos, y de alguna manera no lo vi, o tal vez no quise ver. La luz a nuestro alrededor cambió de nuevo. No se volvió más débil, se expandió, como si el propio tejido de la realidad estuviera siendo gentilmente rasgado. Lo sentí, lo sabía. Algo sagrado estaba a punto de ser mostrado, y entonces, sin palabras, me di cuenta. Estaba a punto de ver el cielo. No era un lugar en el sentido geográfico. Era una presencia. Todo era amor. Pero no ese amor emocional o romántico que hablamos por aquí. Era algo puro, intenso, esencial. No estaba solo a mi alrededor. Era yo, en cada pensamiento, en cada respiración, en cada latido de lo que quedaba de mi ser. La paz allí no era silencio, era un sonido que vibraba dentro de la propia existencia. Una melodía sin instrumentos, hecha de eternidad. Miré alrededor y vi personas, pero no con cuerpos como los nuestros. Eran como luz, alegría, libertad. Se movían con ligereza, sin peso, sin tiempo. Y había algo en su mirada, ninguna tristeza, ninguna vergüenza, ninguna máscara. Estaban enteros, libres, en casa. Lo que más me marcó fue lo mucho que cada uno allí era conocido totalmente. Y aún así, completamente amado. No había competencia, no había quién es más, quién hizo más. Estaban conectados, unidos, no por ser iguales, sino por estar en sintonía. Y en el centro de todo esto, Dios no escondido, no distante, sino presente, como el aire que no ves, pero sientes en cada parte del cuerpo. Me volví hacia Jesús. Su rostro parecía cargar toda esa gloria, como si incluso el cielo fuera poco cerca de su presencia. Esto, dijo, mirando el escenario frente a nosotros, no es un premio, es el cumplimiento del amor, es la relación llevada a la plenitud, señaló a los que celebraban en esa paz. Están aquí, no porque siguieron reglas, sino porque me conocieron, porque aceptaron lo que fue dado de gracia. Me quedé en silencio, aquello me aplastó. Pasé toda la vida enfocado en obediencia, esfuerzo, disciplina, y ahora veía una alegría que jamás soñé. Pregunté casi sin voz. No. Respondió con ternura. Lo recibieron. No estaba despreciando la Torá. Me estaba mostrando el destino de ella. La ley siempre apuntó a esto. No era una escalera a ser escalada. Era una señal diciendo, es por aquí. No quería irme. Parte de mí ya dolía solo de imaginar salir de allí. Pero sabía, aún había más por ver. La luz fue suavizándose, no de una vez, sino como brasas que pierden el calor lentamente. La música paró, la armonía se silenció. Entonces vino el frío. No físico, era la ausencia de paz, de amor, de presencia. El aire, si es que puedo llamarlo así, estaba denso, lleno de tristeza, ya no brillaba, estaba en la oscuridad. No una oscuridad común, era una sombra viva, sofocante. Algo que presionaba por todos lados. No era solo falta de luz. Era la negativa de la luz. Me llevó tiempo ver algo, pero cuando mis ojos se acostumbraron, vi figuras, algunas enrolladas sobre sí mismas, otras andando en círculos agarradas a la nada. Eran humanas, o al menos, lo fueron un día. Ahora aparecían borrones, desvaídas, como ecos de lo que un día fueron, y sus rostros, lo que vi allí no fue el tormento de fuera. Era dolor por dentro, un tipo de arrepentimiento que no se podía describir. Una añoranza amarga, un vacío que gritaba, no estaban siendo castigados, estaban sufriendo la consecuencia de una separación, que en el fondo sabían que podría haber sido evitada. Sabían lo que rechazaron, no por ignorancia, sino por elección. Sentí a Jesús a mi lado de nuevo,
Su presencia aún estaba conmigo, más distante, como un susurro en medio de la tormenta. Esta es la realidad de la separación, dijo su voz. No era dura, era triste. No es castigo, David, es consecuencia. No pude hablar solo. Sentía. Son amados, continuó cada uno, como tú. Pero el amor no fuerza, invita, y cuando es rechazado se transforma en separación. Quise desviar la mirada, quise olvidar, quise no haber visto, pero no pude. Una mujer me llamó la atención. Estaba cerca de un abismo enorme, los ojos fijos, tal vez en la luz que había visto antes. Las lágrimas descendían en silencio. Extendía la mano, repetidamente, como quien intenta alcanzar algo que conocía, y perdió. Otros vagaban sin rumbo, atrapados en ciclos, algunos simplemente parados, sin expresión, sin dirección, perdidos, sin expresión, perdidos. Un grito comenzó a crecer dentro de mí, no por mí, por ellos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté a Jesús. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? No me dio una respuesta directa, solo miró con tristeza y dijo: la verdad necesita ser elegida. No la aceptaron allí, y no la aceptaron aquí. Fue ahí que me rompí, fue ahí que me rompí. Mi corazón parecía partirse en medio. Yo que pasé la vida creyendo en la justicia y en las consecuencias, ahora me veía ante algo que no era injusto, pero era definitivo. El tormento no venía de fuego o cadenas, venía de lo que habían perdido. Y peor, de lo que aún elegía no aceptar. Jesús me miró con el amor que jamás olvidaré. Sus ojos estaban llenos de dolor. Fue por eso que vine, dijo con calma, no para condenar, sino para salvar. En ese instante todo tuvo sentido. No estaba enojado, no había condenación. Lloraba por ellos y aún llora. La luz volvió, suave, como el sol naciendo lentamente, después de una noche muy oscura. El calor de su presencia me envolvió de nuevo, y lloré, pero no más de miedo. Era dolor por lo que vi, por la separación, por la negativa, por la elección de alejarse del amor. Jesús se quedó a mi lado en silencio, dándome tiempo para digerir todo, hasta que sin palabras nos movimos, no caminamos. Fue como atravesar algo invisible, y entonces paramos frente a un pergamino, pero no era común. Estaba vivo. Palabras brotaban de la superficie, como llamas conscientes. Era eterno. Alianza, dijo él. Eres amor. Eres un rollo. Viviste por ella. Asentí con la cabeza. Aún temblaba por dentro, y estabas en lo correcto al honrarla. Continuó. Es sagrada, pero nunca fuiste hecho para cargarla solo. El pergamino se abrió más. Vi los textos de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, luego los profetas, los salmos, los escritos, y entonces algo sobrenatural sucedió. Los pasajes comenzaron a conectarse como hilos invisibles. Génesis 22, Abraham e Isaac, Éxodo 12, la sangre del cordero en las puertas, Números 21, la serpiente de bronce levantada en el desierto, Salmo 22, traspasaron mis manos y mis pies, Isaías 53, aplastado por nuestras iniquidades, Zacarías 12, mirarán hacia mí, aquel que traspasaron. Cada verso que conocía de memoria, ahora estaba vivo. Todo encajaba, no eran textos sueltos, eran piezas de un plan divino, el mismo plan que estudié toda la vida, pero sin ver el diseño completo. Jesús me miró y dijo con voz firme, pero llena de ternura: no vine a abolir la ley o los profetas, sino a cumplir. Esas palabras me atravesaron como una espada, pero no de dolor, de claridad, de liberación. Siempre creí en la alianza con Israel. Siempre creí en la alianza con Israel. Siempre enseñé que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob eran eternas, y aún creía en eso. Pero ahora veía. La alianza era un inicio, un cimiento, un camino, que llevaba hasta él. Cada sacrificio, dijo él, cada fiesta, cada mandamiento, todo apuntaba al futuro, no para borrar lo que vino antes, sino para llevarlo a la plenitud. Apenas podía respirar. Era como si la revelación fuera demasiado pesada para que mi pecho la soportara. Susurré: todos estos años, pensé que aún estábamos esperando. Lo estabas, respondió con dulzura, y vine, pero muchos no me reconocieron, porque esperaban poder, no amor, un trono, no una cruz. Pensé en los años y años de Pesaj, en las noches en que decía, el próximo año en Jerusalén, en las oraciones que hicimos pidiendo redención, en la esperanza del Mesías, y ahora veía, él vino,
y no supe reconocer. Mi corazón estaba dividido entre amor y dolor. Lo enseñé mal, incluso intentando acertar. Les dije que el Mesías aún vendría, murmuré. Jesús me miró a los ojos. Sus ojos estaban llenos de verdad y misericordia. Y ahora te estoy mostrando que vine. La alianza no fue rota, fue cumplida. La alianza no fue rota. Las promesas no fueron olvidadas, fueron completas. Y tú, David, eres amado. Tu devoción no fue en vano. Te trajo hasta aquí. Cubrí el rostro con las manos y lloré, no de vergüenza, sino de reverencia. Había defendido mi fe con todas las fuerzas. Había honrado las Escrituras con celo. Había honrado las Escrituras con celo. Y de hecho, eran verdaderas. Pero no eran el fin. Y ahora veía el resto de la historia. Allí, delante de mí, estaba la Torá viva, el cumplimiento de la ley, la palabra encarnada. Aquel por quien todo existía, y por primera vez en la vida, solté lo que sabía y abrí los brazos para lo que sentía. Solo escuché a Jesús mirarme, y aunque no hubo truenos ni luces en el cielo, lo sabía, algo inmenso estaba a punto de ser dicho. Fuiste fiel, habló con una voz que era al mismo tiempo firme y llena de ternura. Amabas a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza, enseñaste su palabra con sinceridad. Esas palabras pesaron, pero no como una carga, como honor, no estaba borrando mi pasado, lo estaba validando. Pero entonces, con delicadeza, continuó. Ahora estás siendo llamado para algo mayor. No pude responder. Solo sentía, serás un puente. Dijo, entre lo que fue y lo que es, entre la alianza que viviste y el cumplimiento que ahora viste, hubo una pausa. Quería que las palabras se hundieran y se hundieron. A otros como tú, continuó. Otros que aman a Dios con sinceridad, pero aún no ven la plenitud de su plan. Debes ir hasta ellos. No para acusar, sino para revelar, mostrar lo que ahora sabes. Aquello me alcanzó con todo. Yo, justo yo, un rabino que pasó la vida entera rechazando a Jesús, ahora encargado de testificar aquello que negué. Pero, ¿por qué yo? Susurré, quebrado. Me miró bien dentro de los ojos, porque tu corazón es sincero, porque buscaste a Dios no con arrogancia, sino con amor. Y porque quien confía en ti, escuchará cuando hables. Me desplomé de rodillas. No soy digno. Susurré. Nadie lo es, respondió, pero todos son amados, y ahora has sido enviado. Esas palabras no borraron mi miedo, pero encendieron coraje. Allí entendí esta misión no nacía de la culpa, nacía del amor. Amor por Dios, amor por mi pueblo, amor por la verdad que siempre quise y finalmente encontré. Y entonces, con todo en mí, dije sí. En el instante en que acepté, la atmósfera cambió, la luz permaneció. La paz también, pero sentí algo moverse, como un tirón, no alejándome de él, sino llevándome de vuelta. Es hora, dijo Jesús. Lo que viste no es solo para ti, debe ser compartido. No quería irme. Todo en mí gritaba para quedarme allí, en esa presencia perfecta. Pero lo sabía, tenía razón. Con una última mirada, puso algo en mí, no con las manos, sino con el espíritu. Una claridad, un fuego, un llamado que sabía, nunca más se apagaría. Entonces, todo aceleró, me sentí cayendo, no como una caída, sino como si atravesara capas de realidad. La luz fue apagándose, el calor desapareciendo, el silencio dio lugar al sonido, ruidos, dolor. Un dolor agudo desgarró mi pecho, como si algo me estuviera aplastando por dentro. Me atraganté, intenté respirar, luz deslumbrante en el techo, fluorescente, fría, máquinas pitando, voces gritando. ¡Ha vuelto! ¡Quédate con nosotros, rabino! ¡Aguanta! Manos presionaban mi cuerpo, agujas, almohadillas frías. Estaba de vuelta al hospital, de vuelta al hospital, de vuelta al hospital, de vuelta al cuerpo. De vuelta al cuento. No soy. Y aún así respiré, débil, superficial, pero respiré, giré la cabeza lentamente. Miriam estaba allí, a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza, los ojos llenos de lágrimas. Susurró mi nombre, como si fuera una oración. Quería contar todo, cada detalle, cada verdad, pero mi garganta estaba seca. Mi cuerpo demasiado débil. Entonces solo miré con esa mirada, le pedí que entendiera, estoy vivo,
Pero nada es como antes, todo cambió, solo podía escuchar. Mi cuerpo estaba presente, pero mi alma aún estaba allí, en todo lo que viví. Todo lo que viví, Jesús me miró. Y aún sin truenos ni destellos, lo sabía. Algo sagrado estaba a punto de ser dicho. Fuiste fiel. Su voz era firme, pero suave. Amabas a Dios con todo lo que tenías. Enseñaste con verdad, con sinceridad. Esas palabras me tocaron profundamente. No estaba rechazando mi camino, lo estaba honrando. Pero entonces dijo algo que lo cambió todo. Ahora, estás siendo llamado a más. No pude responder, solo sentía. Serás un puente. Continuó entre lo que fue y lo que es, entre la alianza que viviste y la plenitud que ahora conociste. Nos quedamos en silencio por un instante, hasta que completó. Hay otros como tú, que aman a Dios de verdad, pero aún no ven el plan completo. Debes ir hasta ellos, no para condenar, sino para mostrar lo que viste. Aquello me aplastó y me levantó al mismo tiempo. Yo, que pasé la vida rechazando a Jesús, ahora era llamado a testificar sobre él. Pero, ¿por qué yo susurré? Porque tu corazón es sincero, porque buscaste la verdad con amor, y porque quien confía en ti escuchará cuando hables. Me arrodillé. No soy digno, nadie lo es, dijo, pero todos son amados. Y has sido enviado. Esas palabras no borraron mi miedo, pero me dieron fuerza. Allí, entre cielo y tierra, dije mi sí, de verdad de alma, y en el instante en que acepté, algo en mí cambió. La paz quedó, pero sentí un movimiento, un retorno. Es hora, dijo. Lo que viste no es solo para ti, es para ser contado. Quería quedarme. Todo en mí quería. Pero él sabía, y yo también. Con la última mirada, Jesús me dio algo invisible, no con las manos, con el espíritu, un fuego, una claridad, una verdad que nunca más saldría de mí. Y entonces vino la caída. Sentí el pecho siendo aplastado. Me atraganté. Busqué aire con desesperación. Luces blancas, máquinas pitando, voces desesperadas. Ha vuelto. Quédate con nosotros, rabino. Manos tocándome, agujas, sábanas frías. Estaba de vuelta. De vuelta al hospital, al cuerpo, al mundo. El dolor era absurdo, físico y emocional. Comparado con lo que había vivido, aquello era sofocante. Pero aún así respiré. Giré la cabeza con esfuerzo. Miriam estaba allí. Sostenía mi mano, los ojos hinchados de tanto llorar. Susurró mi nombre como si fuera una oración. Quise hablar, contar todo, pero mi garganta estaba seca. Estaba demasiado débil. Entonces, solo la miré, con esa mirada. Le pedí que viera. Volví, pero nada más es igual. Los días que vinieron fueron tranquilos por fuera, pero por dentro, una tormenta. Me acostaba en esa cama, rodeado de aparatos y ruidos, tratando de entender. Sabía lo que había visto, sabía a quién había encontrado, y aún así, el miedo me paralizaba. No el miedo a la muerte, ya había pasado por eso. Era el miedo de lo que vendría si hablaba. ¿Qué diría Miriam? Mis hijos, mis alumnos, la congregación, me llamarían loco, traidor, hereje. Toda mi identidad estaba construida en torno al rabino que era, y ahora había conocido a aquel que pasé la vida ignorando. La culpa venía en oleadas, culpa por no haber visto antes, y culpa por aún estar en silencio. En la tercera noche no pude dormir, el cuerpo dolía, pero el corazón mucho más. Con dificultad me senté y abrí el cajón al lado de la cama. Allí dentro estaba el libro. No era la Torá, ni el Talmud, era un Nuevo Testamento. Un cristiano me lo había dado años atrás. Lo guardé por educación. Nunca lo toqué. Esa noche, lo abrí. Mis manos temblaban. La primera frase, libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Continué leyendo, despacio, y allí estaba él. No solo el Jesús que conocí en la luz, sino el mismo de los profetas, andando, curando, enseñando. Llegué al Sermón del Monte. No piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Vine a cumplir. Fue como una ola. No era una nueva religión. Era la continuación, el cumplimiento. Las sombras que conocía estaban tomando forma. Cuando volví a casa, todo parecía igual. La mesa del comedor, los libros de la Torá, la mezuzá en la puerta. Pero yo era otro. Caminé como un extraño dentro de la propia casa.
Sabía lo que necesitaba hacer, pero el miedo aún me detenía. Comencé con quien más amaba. Reuní a Miriam y mis 3 hijos en la sala. Ya percibían que algo estaba por venir. Necesito contar lo que sucedió. Y conté. Todo. La luz, la presencia, Jesús, el cielo, el infierno, las visiones, las palabras, la misión. Vi los rostros cambiar. Confusión. Duda. Silencio. Hasta que mi hijo del medio preguntó: ¿estás diciendo que crees en Jesús? Dudé. Luego, solo asentí con la cabeza. Sí, lo conocí. No oí sobre él, lo oí. Y entendí. Es el cumplimiento de todo lo que creemos. Miriam lloró. No dijo nada. Solo miró, tratando de encontrar al hombre que conocía. Mi hija preguntó: ¿y la Torá, todo lo que nos enseñaste? Aún es verdad, respondí, pero ahora veo el cuadro entero. No lo borró, lo completó. Hubo lágrimas, muchas preguntas, silencios largos, pero se quedaron, escucharon y no se fueron. La parte más difícil vino después, decirle a la congregación. Me levanté una mañana de Shabbat, con el corazón latiendo como nunca. Miré a esos rostros, personas en las que confié, que guié, que me siguieron por años, y dije: necesito hablar con ustedes, no como rabino, sino como un hombre que murió y volvió, totalmente cambiado. Describí la luz, la presencia, las visiones. La presencia, las visiones. Y entonces dije la frase que en el fondo sabía que partiría esa sala en dos. Conocí a Jesús, y ahora creo que Él es el Mesías, que nuestras escrituras siempre apuntaron. El aire se volvió denso. Silencio. Suspiros. Murmullos. Algunos bajaron la cabeza. Otros lloraron. Algunos se levantaron y se fueron, pero algunos se quedaron, los ojos fijos en los míos, no con ira, sino con sed. Vi a un hombre al fondo, un escéptico, con quien debatía en los estudios de la Torá. Ahora, con lágrimas corriendo por el rostro, no intenté convencer a nadie. No discutí, solo conté, con verdad, con respeto, con amor. Dije que aún amaba la Torá, que mi identidad como judío no había muerto, había crecido. No abandoné la alianza, vi su cumplimiento. Fue lo más difícil que he hecho, pero también lo más honesto. Y en esa honestidad, algo comenzó a cambiar, despacio, sin fórmulas. Pero, de verdad, la vida después de eso no se volvió más fácil, se volvió más clara. Hoy, ya no veo la Torá y el Evangelio como 2 libros distantes, veo como una sola historia. La ley que antes veía como un camino hacia la justicia, hoy entiendo como un mapa, y el único que puede seguirlo perfectamente fue Él. Cada vez que abro las Escrituras, tanto el Tanakh como el Nuevo Testamento, es como ver con otros ojos. Donde antes veía mandamientos, ahora veo promesas. Donde antes veía sombras, ahora veo sustancia, Mesías. Mi estudio no paró, al contrario, se profundizó. Versos que recitaba hace años ahora me arrancan lágrimas. Isaías 53, el Salmo 22, los rituales de Pesaj, Yom Kippur, los sacrificios de Levítico, todos ellos ahora tienen sentido. Jesús no borró nada, llenó todo y me cambió. Comencé a hablar. Primero en grupos pequeños, luego en encuentros interreligiosos, no para debatir teología, sino para compartir una historia real. Algunos me escucharon con el corazón abierto. Otros, no tanto. Fui cortado por colegas, llamado hereje, traidor, pero no guardo rencor. Lo entiendo, porque ya estuve en ese lugar, cerrado, defensivo, demasiado seguro para ver lo que estaba justo delante de mí. Fue necesario literalmente morir para ver. Pero a cada puerta que se cerraba, otras se abrían. Conocía tantos buscadores, judíos, cristianos, gente en medio del camino, perdida entre 2 tradiciones. Y a ellos les digo: Jesús no es el fin del judaísmo, es su cumplimiento. Miriam, mi esposa, que un día me escuchó en silencio, aturdida, hoy lee el Nuevo Testamento conmigo. Oramos juntos, no por hábito, sino por comunión. Nuestros hijos, antes escépticos, hoy hacen preguntas más profundas, y no apresuro nada. La verdad no se impone, se revela. La verdad no se impone, se revela. Y eso es lo que siento que fui llamado a hacer, no presionar, no forzar, revelar, ser puente, entre la Torá y el Evangelio, entre la ley y la gracia, entre corazones y el Mesías. Aprendí a convivir con la tensión, con los costos. La verdad rara vez es cómoda, pero libera. Sí, perdí mucho.
comunidad, estatus, certeza. Pero lo que vi en esa luz vale más que todo. No cambiaría mi encuentro con Jesús por nada. Y es por eso que hablo, en sinagogas, en iglesias, en foros en línea, a veces en voz alta, a veces en susurros, no para convencer, sino por gratitud. Gratitud a aquel que me conoció cuando debería haber muerto, aquel que me llamó por mi nombre, aquel que me dio una nueva oportunidad, no solo de vivir, sino de vivir en la verdad. Si has llegado hasta aquí, si leíste todo esto, quiero dejarte con un pedido. Busca la verdad, incluso cuando desafía todo lo que creías saber, incluso si cuesta comodidad, reputación o comunidad, porque vale la pena. Y cuando encuentres, no una idea, sino una persona, todo cambiará. Así como me pasó a mí. Leí la Torá como quien lee un mapa, creyendo que ya conocía el destino, pero después de ese encuentro, me di cuenta de que el mapa apuntaba a un lugar al que nunca había llegado. Hoy, cuando leo las Escrituras, no veo pérdida, veo plenitud. La Torá no fue borrada, fue iluminada. Las promesas hechas a Abraham, Moisés y David no fueron reemplazadas, fueron cumplidas, y ahora camino entre dos mundos, aún guardo el Shabbat, aún ayuno en Yom Kippur, aún estudio el Talmud, pero con la certeza de que la historia no terminó allí, continuó. Siguió hasta los evangelios, hasta la cruz y hasta la tumba vacía. Aprendí a no buscar aceptación. Mi misión no es agradar, es ser honesto, y si solo una persona, una sola, escucha esto y comienza a preguntarse si Jesús podría ser quien dijo ser, entonces, ya valió la pena. Miriam sigue conmigo. En silencio, en fe. Nuestras oraciones son otras ahora, menos rituales, más relación. Nuestros hijos preguntan. No doy respuestas listas, doy lo que me liberó, la verdad. Para ti que escuchas mi historia y te sientes incómodo, lo entiendo, yo también luché contra esto. Cerré esa puerta durante décadas, pero un día, Jesús la abrió, y lo que encontré no fue una traición, fue la conclusión de todo lo que siempre creí. Entonces, por favor, si puedes llevar algo de aquí, lleva esto, busca la verdad. Puede que no sea cómoda, puedes sacudir todo. Pero si encuentras a aquel que encontré, nunca más caminarás en la oscuridad. ¡Qué historia increíble y transformadora! La Biblia nos recuerda en Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla donde quiere, lo escuchas, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todos los nacidos del Espíritu. Muchas gracias, Rabino David, por compartir esta experiencia tan profunda y valiente con nosotros, y a ti que has visto hasta aquí, que las bendiciones del Eterno toquen tu vida con luz, claridad y verdad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue buscando, sigue sintiendo, y nunca dejes de cuestionar con el corazón abierto.